días, bienvenidos y bienvenidas a esta reunión convocada por esta bancada, la bancada del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad Voz, para hablar de algunos temas que están afectando hoy por hoy a la población y que siguen afectando lamentablemente por malas decisiones del gobierno anterior. Esperamos que esta vez pues se puedan tomar medidas que realmente vengan a apoyar a la población guatemalteca. Uno de ellos es el tema del costo del transporte público. Ya nunca lo bajaron, está el doble o triple de costo, y ahora no van a venir con la casaca, es que la guerra con Ucrania y Rusia, el tema de que si nos vamos a ir con China o nos vamos a ir con Taiwán, o si vamos o el costo del combustible. Yo no les voy a aceptar, de una vez les digo, esas excusas. O sancionan a los transportistas, o yo les presento denuncia penal a los funcionarios públicos de DGT y de DIACO por estar solapando esos abusos en contra de la gente. De entradita se los quiero decir, porque yo, que soy usuario del transporte, puedo dar fe de que de aquí a Chimaltenango usted le puede estar cobrando 20 quetzales de ida y 20 quetzales de regreso. Ahí hay una concertación de precios por parte de los transportistas, a los cuales ni la DGT ni la DIACO le ha puesto un alto desde hace varios años, desde el 2020-2021, desde que regresamos a la supuesta normalidad. Entonces se los quiero dejar de una vez de entradita, porque la gente no puede seguir sufriendo los embates. Hay gente que ya no pudo seguir con sus negocios. Ustedes antes iban a los lados de Patulul, Suchitepeques, por ejemplo. Ustedes siempre se iban a encontrar entre 10, 15 personas que venían con sus cajas de queso a vender a la ciudad capital. Ahora ya no. Desde hace varios años estas personas dejaron de tener ese ingreso porque ya era imposible poder venir a la ciudad capital a tener esto. Entonces les doy la más cordial bienvenida a este bloque, y como lo establece el artículo 4 de la ley orgánica de este Congreso y en el artículo 168 de la Constitución Política de la República de Guatemala, les informo que todas las declaraciones vertidas por ustedes serán prestadas bajo juramento solemne de decir la verdad, por lo cual les solicito ponerse de pie, por favor, funcionarios, y poder levantar su mano derecha. Ustedes no van a intervenir. No está más de indicarles que en caso faltaran a decir la verdad, incurrirán en el delito de perjurio tipificado en el artículo 459 del Código Penal. Jura ante Dios y por su honor ciudadano responder con la verdad a las preguntas que se le formulen y a proporcionar toda información que se les solicite en esta reunión. Sí. Pueden sentarse. Bienvenidos y bienvenidos. Bueno, vamos a empezar. DIACO son dos temas de suma importancia para el país. Le voy a ver el número del banco en un rato para que puedan hacer todo esto antes del 23 de febrero y decirle a la población pues que entre más denuncias hagan a la DIACO, por lo menos van a haber más evidencias de todos estos abusos y se le puede dar un seguimiento de mejor forma a los procesos que se están llevando en este caso. Pasamos con la DGT. En el sentido del transporte, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué medidas van a tomar para que el costo del transporte realmente baje? Hoy por hoy seguimos con el tema del costo al doble o triple, ya nunca bajó. Después de la brillante idea que tuvo el expresidente Alejandro Yamatei, hoy diputado al Parlamento Centroamericano, al menos reconoció en algún momento lo que se iba a convertir, porque él dijo que el Parlacén era un nido de ratas y ya lo vimos bien sentadito en una silla cómoda en el Parlacén. Pero por su brillante idea de regresar a la normalidad y permitir un incremento en los primeros meses de la normalidad del transporte, finalmente eso ya no regresó al costo que se tenía previo al COVID-19, y eso ha venido afectando a la población. Como le digo yo, que soy usuario del transporte público, un transporte que costaba antes 35 quetzales, ahora le cuesta entre 50, 60 y si lo toma de madrugada 70. Antes las Pullman cobraban entre 50, 60, ahora le cobran a usted hasta 150. Y así le puedo ir enumerando en diferentes lados. Y usted sabe muy bien que hay rutas donde hay un monopolio de este servicio de transporte. Alta Verapaz es la muestra de eso. Ahí hay un monopolio del transporte público. Hay, digamos, las famosos piratas, que muchas veces es el medio que usa mucha la gente ya, porque es menos costo de lo que hace la que supuestamente está legal, y aparte los malos tratos que hay en el transporte público. Primero empezamos con las tarifas y luego vamos a hablar de los busazos, y luego vamos a hablar del tema del mal servicio que dan muchos de estos buses,
yo me pude percatar que al inicio de toda esta cuestión habían uno que otro operativo por parte de ustedes y de Provial que nos pareció interesante, pero de un tiempo para acá eso ya no se ha dado, y eso ha permitido que estos pues hagan negocio con el tema de la gente. El costo del transporte, del combustible ahora no es una excusa, bueno, nunca fue una excusa, pero sin embargo eso es lo que andaban usando. Lo que supuestamente habían perdido en el confinamiento los transportistas ya lo recuperaron, y hasta el doble o triple de lo que habían supuestamente perdido. Ellos nunca perdieron. Los que están ahora subsidiando y sufragando ese tema es la población guatemalteca. ¿Qué vamos a hacer, director? Bueno, un todo, señor diputado, buen día. Buenos días. Nosotros, bueno, para hacer historia desde aquella mesa que el diputado Aldo Dávila instaló, yo continúo con la misma mecánica. Obviamente, personal de DGT, para operar en todo el país tengo 8 personas. ¿Y por qué tampoco? Ahorita explico. Y uno y otros, el más joven, tiene 65 años. Esos 8 están por jubilarse. ¿Por qué no quieren ser 0,8, 0,11? Porque el salario es de 2.000 quetzales, de 1.800. Ahorita hicimos un reajuste, lo logré de tanto esfuerzo, y ya, pero no llegan al mínimo aún. Bueno, pero no es excusa. Bueno. El alza del pasaje tiene su origen en la ley propia que nosotros tenemos, el reglamento, porque desde el 2012 no se ha actualizado la tarifa, sigue la misma. Y eso, cuando nosotros imponemos porque imponemos multas, imponemos sanciones, y hoy, a raíz de esta reunión y de una que yo tuve ya con las autoridades locales de este gobierno, que me gustó muchísimo, me visitaron, yo les hice una presentación, yo hice un compromiso con ellos a implementar al 100% las medidas. Sí, pero y cuando usted dice esto, son 25 centavos por kilómetro. Sí, lo que 25 centavos, y en eso, 25 centavos... Es la tarifa que está establecida. La que está establecida, exacto. Entonces, ¿por qué tenemos este incremento? El incremento, ahora, cuando nosotros vamos a las comunidades, los hemos bajado, señor diputado. Una prueba de ello es en Cobán, donde tenemos el problema. Por ejemplo, si nos vamos al punto, los 25 centavos por kilómetro, calculando para Alta Verapaz, el costo para Alta Verapaz es 65 quetzales, pero están cobrando 150. Las pulmas. Entonces, yo voy a... Parrilla o pulma cobran lo mismo, porque ahí yo, solo hay un bus. Yo me comprometo a partir de ahorita, como lo hicimos la vez pasada, solo le rogaría a usted, señor diputado, que ustedes he visto el deseo de darle seguimiento a las cosas. Una sería que nosotros tengamos el mecanismo para hacer efectivas las multas. Al día de hoy nosotros ponemos multas y multas y multas. ¿Por qué no suspenden las tarjetas? El único mecanismo que tenemos no está en la ley. El único mecanismo que tenemos para cobrar una multa es al momento de la renovación. Dígame, ¿cuántos permisos teníamos autorizados antes del 2020 y cuántas se han ido autorizando durante la gestión anterior? Porque una cuestión es, si no puedo revocar las licencias que ya están otorgadas, no les debería dar nuevas licencias. Pero ustedes han estado otorgando nuevas licencias de operaciones. Sí. Una licencia, señor diputado, yo no justifico, porque no voy a justificar nada aquí, más que tardan 3, 4 años en recursos de revocatoria en el ministerio. Sí, porque los mismos transportistas se meten el pie. Y después vienen, a los 3, 4 años resuelven. Y a mí me llega la orden de dar las tarjetas. Bueno, ese es el negocio ahí en la DGT. El tema de las licencias es el negocio en la DGT. Y eso no nos vamos a hacer los ingenuos en decir, es que a mí me llega la orden. Ese es el negocio. Y si no, usted se recordará que salió este señor, ¿cómo es que se llama? El que presidente de una asociación de transportistas, casi que diciendo que se iban a ir a paro si les quitaban el tema del costo. El señor, sí, conmigo lo hicieron. de todavía tengo ese problema. Pero pero es que aquí lo que yo le quiero decir es que ustedes son el ente rector. Correcto. Del tema del transporte. Entonces, ¿por qué les va a venir a poner a ustedes las reglas de cómo hacen las cuestiones? Aquí son ustedes. Porque miren, ahorita miren. Sí, es que ustedes que realmente el tema de esto a mí sí me preocupa, porque mientras damos un montón de vueltas la gente sigue pagando. En una ruta de 160 kilómetros la gente debería estar pagando 40 quetzales con esta tarifa, pero le apuesto que en esta cuestión la gente está pagando hasta 80 a 100 quetzales en esto. Entonces, ¿quién es el que pierde? El ciudadano, es la gente. Y el transportista a veces hasta en carrillas lo llevan a la gente, porque también no respetan el tema del aforo. Si el bus es de 40 gentes, le meten casi hasta 80.
Entonces, aquí el tema es de que la DGT es el ente rector, no es el TIEL, ni tampoco las asociaciones. Muy bien, así es. Nosotros, a partir de este momento, señor diputado, voy a incrementar los operativos, porque hay muchos factores que influyen. Hoy la política del gobierno es distinta. Tenemos varias cosas para ordenar esto. Primero es reformar la ley de transporte. Dos, que nos asignen presupuesto para que nosotros podamos instalar, conectarnos con SAP, para que al momento de que ellos renoven su tarjeta o paguen impuestos de circulación, se les cobre. No tenemos ni un centavo en este momento para comprar ni siquiera un cable, un USB. Tenemos cero en la partida del grupo cero, ¿verdad? Del grupo cero de inversión. No tenemos ni un centavo. El equipo, tuvimos la plata la vez pasada para comprar el equipo, porque yo me interesé desde que llegué, y de esta mesa, de aquí salió, usted estuvo presente ese día, que nos asignara la plata. Pues al final nos asignaron para comprar el equipo. Compramos el equipo, pero no teníamos plata para comprar la licencia. Entonces ahí está el equipo, pero no tenemos cómo implementarlas y cómo hacer las conexiones con SAT y con demás dependencias. Entonces estamos atados de mano. Ahora tenemos que hacerlo el estilo antiguo, de estar yendo al lugar. Aquí tenemos que pedirle aquí todo esto, porque el tema es, yo creo que esto inclusive no tiene que venir al Congreso, se puede con un acuerdo gubernativo, o un acuerdo ministerial. Acuerdo ministerial y acuerdo. Tenemos que pedirle a la señora ministra. Nosotros ya hicimos borradores, estamos trabajando. Mándemelos y yo voy a buscar a la señora ministra para que los apruebe. Es que mire, aquí el tema de que si tenemos una política de gobierno distinta a la anterior, eso se debe ver reflejado en los instrumentos que usted necesita. Si usted ya mandó el borrador a la señora ministra... No, en este momento no le enviamos al gobierno anterior. Ahorita vamos a empezar de nuevo. Pero mire, pues, a Javier Maldonado lo que le interesaba era hacer trance con las carreteras del país, y si no va a haber todos los proyectos que están tirados y los que nosotros hemos evidenciado y los que vamos a seguir evidenciando, porque ahí lo que hicieron fue un negocio. Y a mí no me sorprende que algunos transportistas le hayan ido a dejar su incienso, su mirra y sus quetzales al ministro anterior, y por eso es que finalmente el costo del transporte está en este precio en el que está. Mándeme los borradores y yo me comprometo, no con usted, digo que con la gente, de ir a buscar a la señora ministra y realmente indicarle a ella que es necesario que se hagan este tipo de reformas, que se puedan publicar este tipo de acciones, y hacerle un llamado a las cortes que no vayan a favorecer a nadie que esté violentando los derechos de la población guatemalteca, porque el amparo es para proteger los derechos de la gente, no para proteger los intereses mezquinos y económicos de una gremial de transporte, que son los que se creen dueños de la DGT. Y yo sí necesito que me mande un informe, eso se lo voy a pedir para el viernes a mediodía, que me mande las licencias autorizadas antes del 2000. Quiero que me mande por año del gobierno anterior, del gobierno de Jimmy Morales, desde el 16, mándemelo por año, y ahí vamos a ver qué tanto han venido evolucionando el tema de las licencias o no. Porque este juego que hacen, hoy solicita esta empresa y se concertan 3, 4 empresas más de las que tienen tarjetas de operaciones en ese municipio, ese departamento, para meterles revocatoria, para meter cualquier tipo de cuestión, y ahí se queda enredado. Pero siempre hay un listo en la DGT que les dicen, mira, aquí está el camino para poderte aprobar, y hay un montón de aprobaciones de licencias. Entonces aquí creo que el tema es, si no nos pagan multas, si no nos pagan la cuestión, y todavía si cometen abusos en contra de la gente, ¿por qué les seguimos autorizando licencias al mismo dueño del transporte? Y usted sabe eso. Incluso este tema de las esmeraldas, todo el tiempo se van a los barrancos, todo el tiempo hay busazos, todo el tiempo van a excesiva velocidad. Cuando estaba en la autopista Palingas-Cuintla, incluso hay videos donde estaban en el carril del otro lado, el contrario. Pero sin embargo siempre les otorgan licencias y nunca hay ninguna sanción en contra de ellos. ¿Por qué? No sé. ¿Usted me puede explicar? Sí hay sanciones, sí hay suspensiones, sí hay... Pero si se puede suspender, ¿por qué no lo han hecho con el resto? Son dependiendo del delito. Le explico las multas. Tenemos 60 millones de multas que no se pueden cobrar. ¿Por qué razón? El cobro se hace a través de lo económico coactivo, y ahí no es fácil, se tarda 5 años un juicio. Igual cualquier multa que se impone, nosotros la imponemos, y al ver que no pagan los avisos, pues el que tiene que accionar es la PGN, no nosotros. Entonces de ahí ya sale uno, viene vía judicial, de ahí no sale, ahí se pierde. Y tenemos de multas desde 2012, 60 millones de quetzales. Y de esas, la mayoría ya prescribió, porque a los 5 años prescriben. Entonces yo calculo, y lo voy a mandar en el informe total que tenemos ya realmente cobrable. En las sanciones de multa sancionamos pilotos, sancionamos
los transportistas. Hay casos en los que los transportistas se quejan por las multas de registro de pilotos. Dicen, es que Intecap no existe. Y ustedes, para registrar un piloto, la ley dice que tiene que llevar un certificado de Intecap. Pues en la legislatura anterior, yo fui citado por la Comisión de Transporte de aquella época con todos los transportistas. Ahí don Itiel, y no él, todas las asociaciones, porque ahí estaban todas, pegaron el grito al cielo que esas multas eran ilegales. Yo aclaré, es por registro de pilotos. En esa comisión me comprometí ante los diputados a decirles, señores, no vamos a exigir ese requisito, pero queremos que los pilotos se registren, porque si no se registran al momento de un accidente, pero uno no sabe quién. Pero ahí es donde ustedes pierden las rectorías a la hora de que les doblan el brazo de esa forma. Sí. Porque entonces ustedes terminan, por eso le digo, ustedes tienen que entender que ustedes son el ente rector. Sí. En este sentido, y no Etiel y las asociaciones. No, es que las multas son clarísimas. Sí, no, pero mira, pues el tema aquí es que usted, yo no sé si usted conozca el tema en la realidad que sucede en el tema del transporte, pero por ejemplo hoy va el piloto, va el ayudante aprende a manejar, que qué bueno, pero al rato ya le dan su bus al que era ayudante, y ya es el ayudante el que lleva el bus, sin licencia, sin registro, pasa un accidente, son los primeros que se van huyendo del lugar. Y entonces, ¿a quién denunciamos? ¿Quién es el culpable ahí al final de cuentas? Y hay gente que ha perdido familiares y que ha perdido sus pertenencias por este tipo de cosas. Yo no estoy estigmatizando ni criminalizando a pilotos ni ayudantes de bus. Hacen un trabajo que para llevarle sustento a sus casas, para llevarle sustento a sus familias. Yo no estoy criminalizando ni estigmatizándolos a ellos, porque muchas veces los responsables son los dueños de los buses, que incluso hasta les ponen cuota del día, y que los pilotos y los ayudantes tienen que ver cómo ajustan esa cuota que tienen las asociaciones, porque inclusive los mismos ayudantes y pilotos no tienen derechos laborales, a veces ni el mínimo ganan al día, pero sí el dueño del bus les pide hasta 1,000 quetzales de cuota, dependiendo cuál es la ruta que están llevando, y muchas veces por la ruta ser tan largas, solo logran hacer uno de venida y uno de vuelta, pero a veces cuando las rutas no son tan largas, son de las intermedias, hacen hasta 4 viajes. Imagínense cualquier ser humano que en esas condiciones se va a cansar o va a fundir en las primeras vueltas, pues son 4 vueltas las que le están pidiendo, sin dormir bien y cansados. Yo propongo algo, señor secretario. Este tema es muy importante, porque se va a proteger al usuario. Que vuelva a retomar la fuerza que teníamos la vez pasada con el diputado Aldo, Provial, Tránsito y DGT para control en carreteras. Específicamente, o sea, considero que eso nos da fortaleza a nosotros por la cantidad de personal que tenemos, y Provial, por ejemplo, tiene cobertura a nivel nacional. La PNC igual. Entonces yo estoy atado ahí sí que de manos en este momento por la poca cantidad de inspectores que tengo. Pero puede sancionar, puede multar. Sancionar por eso. Ahí es donde yo quiero, si podemos, que vaya uno, por ejemplo, en cada grupo, Provial, otro, porque Provial tiene cobertura, y lo hemos hecho en algunos casos. Pero cuando no hay una presión, una cohesión, te estoy diciendo ahorita tal vez en el gobierno anterior, señor diputado, yo no estoy señalando nada en este momento, porque aquí estamos en otros aires y la población tiene una gran esperanza, y eso es en donde nosotros no tenemos por qué dejar que esa esperanza se desvanezca, se pierda. Y yo estoy dispuesto a retomar ese tema y agarrarlo con seriedad, pero apoyándonos de los otros entes, ¿verdad? Sí, es que a mí me preocupa porque ahorita que viene la Semana Santa, vienen las temporadas altas, ahí hay más abusos todavía. Mire, yo lo que le pido, director, es que ustedes entiendan que ustedes son el ente rector del transporte público, pues es Dirección General de Transporte. Ustedes no son gestores de las empresas, ustedes no tienen que estar chineando a los transportistas. Y cuando digo transportistas, al dueño. Yo no sé ni siquiera si Tiel tiene buses ahora, porque él... Y si Tiel quiere, yo se lo puedo decir en la cara cuando él quiera. Y Tiel lo que hace muchas veces es que él agarra la licencia y después se la vende a alguien más. Ese es su negocio a veces. Yo no sé si tiene buses en ruta ahora. Tenía en algún momento, tuvo algunos buses. Ahorita no sé si tenga. Entonces, si él no tiene buses, si él no es transportista, ¿qué jodido se ha metido ahí jodiendo, digamos, a la gente? Porque a los que está jodiendo es a la gente. No es ni siquiera a ustedes, ni siquiera a él. Está jodiendo a la gente, castigándolos con el alto costo del transporte. Yo he visto gente a la que han bajado del bus porque no ha querido pagarles el doble o el triple de transporte.
Yo, en dos de los casos que una vez yo le dije, y ese no se me va a olvidar, a gente que la bajaron ahí en la cumbre de Santa Elena, allá en la cumbre, allá en Voy a buscar Cobán. ese reporte porque sí se investigó. Allá en Cobán, porque la señora le cobraron el pasaje y ya solo llevaba lo que es la cuota normal. Entonces vino el ayudante del bus y la bajó del bus en la madrugada, mujer, con el frío, en ese momento, imagínense. Y así le hacen a mucha gente en los lugares, gente que sale maltratada porque no tiene más para pagar el transporte, gente que la amenazan con bajarla si no paga el costo del transporte, y hay gente que, claro está, se enoja, maltrata, pero porque le están violentando sus derechos, ¿ya? Entonces, eso sí quiero, Lick, en el tema. Yo sé que después de estas cosas a mí ya no me van a dejar subir a los buses, pero igual, usuario, pero Solo quisiera... yo sí me he topado con toda esa realidad, que esa muchas veces, en este tema de los retenes que hacen muchas veces que se implementan, la gente a veces inclusive dice, le están cobrando el transporte, algunos dicen sí, porque tienen el miedo que los vayan a bajar más adelante el mismo ayudante, el mismo piloto del bus, que hasta ese tipo de cosas hacen. Entonces yo sí lo que necesito, mándeme los borradores que usted tiene para regular esto, se los pido para mañana a mediodía, el informe de esto de las licencias y todo esto que se lo pedí, se lo pido para el viernes a mediodía, y si hay que interponer denuncias, hay que interponerlas. Solo aclaro, los borradores son las reformas. Sí, por eso sí. Y a la ley, señor diputado, aprovecho también que ustedes están muy interesados en esto. La ley de nosotros de transporte data de 1946. Hay que reformarla. Que no tiene, mire, antes pertenecía al Ministerio de Economía, ahora, y tiene un montón de contradicciones entre ellas mismas, que la mayoría se aprovecha de eso. Y nosotros operamos a través de un reglamento que también es obsoleto, es de 2012. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero en este momento, aprovechando la cobertura que tienen ustedes con los usuarios a través de las redes sociales, que por favor nos denuncien con la placa. La placa es muy importante para nosotros en los videos. De inmediato se van a investigar porque la base de datos de los buses nosotros los tenemos. Y de inmediato iniciamos un proceso administrativo. Por favor, datos importantes para nosotros es la placa. Las placas no nos importa, y la hora. Con la placa y la hora nosotros sabemos qué conductor... pero eso me preocupa porque si no tienen el registro actualizado de no, pilotos... pero la placa del vehículo sí, del transporte. Entonces, es que aquí se sancionan por igual transportistas y conductores. Los conductores se les suspende la... Pero de repente sancionan a un piloto que ni iba manejando ese bus porque no tiene Entonces, registro por eso, actualizado. las placas, por eso es el transporte en primicia. Todo procedimiento administrativo es... Nosotros en los procesos administrativos somos muy respetuosos del debido proceso. Desde el inicio se le corre audiencia por 5 días para que se pronuncien al respecto. Y ahí empieza la averiguación previa. Posterior viene la sanción. Porque no podemos nosotros de primera a primera sancionar. Y es ahí donde se descubre un montón de cosas. Sí, no, yo entiendo el debido proceso Sí. y estamos claros en eso. Nosotros siempre hemos sido creyentes de que el debido proceso y el principio de legalidad deben respetarse, digamos, para todo guatemalteco y guatemalteca. Sí. Aunque realmente eso no pasa, digamos, en muchos de los casos. Pero entiendo su punto en el marco administrativo, porque si no después le vienen en un proceso de revocatoria, amparo, y ahí se le cae la sanción que usted puede haber impuesto. Pero lo que sí me interesa, Lick, yo no tengo ningún interés, no soy transportista, soy usuario del transporte, que es distinto. Algunos de los que quizás lo presionaron a usted en la comisión de comunicaciones que usted indica, de repente tenían sus busitos, ¿va? Si no recuerda aquel exdiputado que ustedes sancionaron porque venía en su microbusito humildemente ahí haciendo De los frijoles. ahí y el famoso frijolero. En este sentido, quizás por eso es que también los forzaron a ustedes en la comisión, porque puede ser que algunos exdiputados hayan tenido sus buses, pero independientemente de eso, la DGT es el ente rector del transporte, eso debe de estar, y yo le haría una invitación al señor presidente Bernardo Arévalo, le vamos a hacer llegar una comunicación en esta semana, para que le ponga vista a este tema del transporte. El gobierno anterior no le interesó, al ministro no le interesó, porque ahí no había proyectos, pues, si hubiera habido proyectos de construcción en la DGT, le apuesto que les hubieran metido más presupuesto, les hubieran metido más personal y de todo, pero como no había proyectos de construcción ahí, no les interesó. Nos quitaron el presupuesto. Sí, pero en alguna carretera fantasma debe estar, y todo esto. Entonces creo que yo sí le haría un llamado al presidente Bernardo Arévalo, de que le ponga la vista al tema del transporte público. El tema del transporte público es donde se moviliza la mayor cantidad del pueblo de Guatemala, es donde se desarrolla la mayor cantidad de actividades económicas,
Hay cientos de buses que entran todos los días a la ciudad capital provenientes de todos los municipios y todos los departamentos del país, porque lamentablemente muchos de los servicios están centralizados aquí en la capital y la gente tiene que ver esfuerzos, inclusive tiene que venir a la capital por el tema de ser atendidos en el ICSE, en el Hospital San Juan de Dios, en el Roosevelt. O sea, acá está concentrada la mayor cantidad de instituciones, de instancias, y la gente pues está siendo castigada desde el 2020-21, me atrevería a decir yo, castigadas con el tema del alto costo del transporte. Eso debe parar, señor presidente Bernardo Arevalo, se lo vamos a hacer llegar por escrito. Póngale atención, no me dé respuestas por escrito a mí, es mejor que usted le dé acciones concretas a la población guatemalteca como respuestas. Aquí como diputados de una oposición constructiva y real, estamos haciéndole el llamado para que usted pueda atender el tema del transporte y que la gente en el corto plazo pueda empezar a sentir un alivio, porque esto también provoca altas consecuencias en el tema de la crisis económica que la gente está viviendo, porque el tema es de que el vendedor que trae su producto en el bus le tiene que incrementar el costo al producto porque le está cobrando más en el bus. Ahí, Diaco, yo les pediría a ustedes que por favor hagan una verificación también de este tema de los costos del transporte público, que puedan emitir las declaraciones o las coordinaciones con la DGT en este caso, porque sí, se está desprotegiendo a los usuarios en este sentido. Como le digo, la cuota es 25 centavos, pero rutas Chimaltenango, que son como 20 kilómetros, o 50 creo. 56 kilómetros. 56 por punto 25, son 14 quetzales. No, los 12 que tiene fuera del casco donde sale. Bueno, pero digamos, sí. Pero digamos, antes cobraban hasta 7, 10 quetzales. Ahora están cobrando, sí, entre 30 y 40 para ir a Chimaltenango. Sí. Entonces, este tipo de situaciones son las que lloran sangre en este país y son las que hay que ponerle atención en este sentido. Yo le voy a entregar a ustedes, señor diputado, miren la nueva invitación que tenemos para los tarifas. Ahí están, ¿se acuerdan? Ahí. Lo vamos a revisar y mándeme esta cuestión. Está al otro lado, así también. Mándeme las reformas que hay que hacer y al final yo me comprometo a poder ir con la ministra y llevarle a que pueda, digamos, atender este grave problema. Que, como le digo, ahí no hay proyectos de construcción, no hay proyectos de infraestructura, hay que tomar medidas administrativas y legales para proteger los intereses de la gente, de la población, que creo que es el bien supremo en este sentido. Vamos a seguir fiscalizándolo, director. Excelente, este tema, hasta que no le encontramos una salida, va a ser un tema que lo vamos a tener permanentemente acá en esta oficina. Y sí, vamos a tratar de entablar el diálogo ya en la próxima reunión en la que yo lo cite a usted. Voy a citar a la ministra también y al viceministro de Transportes para que le echen la mano ahí, para que realmente se pueda finalmente contribuirle a la gente, que es lo más importante. A Diaco le quiero pedir igual para el 23 que puedan empezar a hacer ya las primeras verificaciones, un informe de las acciones que van a tomar con este tema del costo del transporte para el 23 de febrero, junto con lo de los intereses de los bancos, por favor, para que podamos tener ahí la información. Agradecerles a ustedes por su participación, por haber venido, a la población pues que esté informada de las acciones que vamos a emprender desde este despacho y de las cosas que estamos haciendo para la población guatemalteca. Muchas gracias. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.